¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia como cada lunes en esta transmisión que agradecemos al Yucatán Country Club por sus amabilidades, por este interés que ha demostrado en fomentar la historia, la verdadera historia de nuestro país, sobre todo en estos momentos tan importantes, en estos momentos en donde pues todo parece que México se vuelve un caos en todo sentido, económico, político, social, energético, en fin. Entonces hay que saber, hay que conocer. No podemos entender si no conocemos, esa es la cuestión, y conocer bien, no conocer mal. Saludo como de costumbre a todos los amigos de la República Mexicana. Empezamos luego desde la capital nuestra capital, la Ciudad de México. Saludamos también a Cuernavaca, saludamos también a Molango, el estado de Hidalgo, que ya nos escribió, a Pachuca, Hidalgo, a Aguascalientes, la querida Aguascalientes también, al Baja California, a Tamaulipas, que también nos ve mucho por ahí, Veracruz, Toluca, Guadalajara, a los amigos de Guadalajara, un gran abrazo, Sinaloa, Mazatlán, que nos mira constantemente, y por acá, por el sureste, pues desde luego un abrazo a todos los amigos de la ciudad de Mérida, de Valladolid, de Chetumal, Quintana Roo, de Cozumel, que nos hacen el favor de ver y de interesarse en la historia de México. Saludo a todos los socios, residentes del Country Club Yucatán. Qué gusto realmente que siga despertando interés estos temas, porque estamos hablando de unos temas verdaderos, de unos temas que realmente pasaron, ¿okay? Y no del concepto manipulado que se ha hecho de la historia. Desgraciadamente en muchos países en donde lo que se pretende es controlar al pueblo, países que no son democráticos realmente, y en el caso de nosotros que pretendemos serlo, caemos en cosas más antidemocráticas que democráticas. Se hace la historia que quiere el Estado, y por lo general para justificar, ¿okay?, a un Estado que por lo general es un estado impositivo. Entonces, conocer la historia verdadera, la historia de una nación, la historia de un pueblo, ¿okay?, a veces es difícil. A veces es difícil. Sin embargo, hay que reconocer que a partir de finales del siglo XX y siglo XXI se ha dado una gran libertad de investigación en los grandes colegios de investigadores, como el Colegio de México, como el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, como la Casa LAM, como otros grandes centros de investigación, para poder sacar documentos, para poder interpretar, para poder ver lo que realmente pasó. Y ya no solamente, como se tuvo durante casi todo el siglo XX, la versión oficial, que era la versión del Estado. Lamentablemente, así aprendimos muchos de nosotros, sobre todo los de ya mayor edad, porque durante los años 30, 40, 50, 60, 70 y hasta los 80, ¿okay?, la historia era así, o sea, así, ¿okay?, como lo que usan los caballos, solamente lo que quería el Estado. Y obviamente había lo que se llamaba información clasificada, o lo clásico, ¿ok?, son otros datos. Por lo tanto, poco se avanzó, poco se pudo avanzar en una verdadera historia. Ya a finales del siglo XX, los años 90 y todo el siglo XXI, hasta el momento, hay que reconocerlo, ha habido una libertad, no solamente de cátedra, sino de investigación de los grandes investigadores, ¿okay?, que existen en nuestro país. Algunos muy famosos, como Francisco Martín Moreno, como Alejandro Rosas, como Lorenzo Meyer, otros no tanto, que son maestros del Colegio de México principalmente, pero que son investigadores, ¿okay?, como el maestro García Villegas y otros más, que con datos en las manos, con fuentes de primera importancia, o como decían los antiguos, sé que la mula es pinta porque tengo los pelos en la mano, nos dicen, esta es la verdad. Y nos llevó a la sorpresa que durante décadas nos mintieron. Pues en fin, de eso se trata estos talleres, de que ustedes conozcan, se despierte la curiosidad histórica, para conocer nuestra verdad. Y como he dicho en otras ocasiones, no quedarnos con la duda metódica con la que quedó Pilatos cuando preguntó a Jesucristo la verdad y qué es la verdad.
Bien, pues saludos a todos. También desde luego saludo a las personas que nos ven desde el extranjero, sobre todo a Camarillo, California, que constantemente desde hace ya 2 años nos están mandando saludos. Felicidades realmente. Saludos también a lo que es Montreal en Canadá, Toronto. Muchas felicidades por ver este programa. Sudamérica también, Ecuador que nos ha mandado saludos, Colombia, Perú. Un gran abrazo a los hermanos hispanos que están ahí. Y en Europa, Alemania, Australia que nos escriben. Repito, mexicanos o no mexicanos, nos une algo muy importante: el gusto por la historia y por la verdad. Y eso nos hermana. Bien, pues vamos a continuar con lo que estábamos comentando, que seguimos con estas etapas de la revolución y contrarrevolución, de esta revolución totalmente desfigurada, manipulada, manoseada totalmente por los mismos gobernantes y por muchos autores, sobre todo del siglo XX. ¿Qué fue lo que ocurrió? La semana pasada comentamos el asesinato brutal de Francisco Serrano. Hicimos también pues un comentario en donde pues Serrano es un individuo poco conocido en la historia. Es una de las cosas que les digo, que se ha escondido su labor democrática, su labor de intentar defender el lema de la no reelección, de que haya una democracia, y le pasó al mismo Camadero, pero como comentamos la vez pasada, y ya pusimos los motivos por los cuales a uno sí y a uno no, Serrano ha quedado en el olvido histórico y en el entierro total hasta este momento. Ojalá que algún día muchos personajes de la historia de México que han sido sepultados porque así conviene al sistema impositivo que ha regido en México muchos años, pues los ha ocultado porque no convienen. Pero ojalá que algún día pueda salir a la luz las verdades verdaderas, y estoy diciendo adrede la redundancia, de sus personajes, como Iturbide, como Porfirio Díaz, como Serrano y como muchos otros. Bien, pues ya comentamos entonces de que a la muerte de Serrano y a la poda que se le hizo a todos los serranistas, ya se puede decir que solo quedó el ejército que le era leal hasta la muerte a Obregón y a Calles. Y por lo tanto, la campaña de Obregón fue pues viento en popa, no hubo ningún problema. Obregón se perfilaba para dos cosas: uno, para violentar el lema maderista y al mismo tiempo violar la Constitución. Aquí hay que entender esto, ¿okay? Obregón y Calles no decían ni pensaban, o pensaban sí, pero no decían que la estaban violando, porque ellos decían, ya se metió una iniciativa, ya se reformó la Constitución, y por lo tanto al estar reformada la Constitución, simple y llanamente ya no hay violación. ¿Okay? En la misma, o sea, machetazo a caballo de espadas, por Dios. En la misma reforma estaba la violación. Lo que fundamentaba la revolución era la no reelección. Al menos eso habían gritado y super gritado los sonorenses al llegar al poder. Y ahora resultaba que ya no. Y ya no, porque les estorbaba. Pero más que le estorbaba. Porque la no reelección, como se publicó en muchos articulistas del periódico El Excelsior y el Universal de esa época, era porque se trataba de Obregón, no porque se trataba de Serrano, o se trataba inclusive de propio Calles o de cualquier Juan Pérez. Se trataba de que el que querían que volviera era Obregón. Si hubiera sido otro, pues no volvería. Porque esta idea de la no reelección solo quedaba en la mente del manco. Ni siquiera la de Calles, que no estaba de acuerdo con eso. Y eso, hay pruebas contundentes de eso. Morones no estaba de acuerdo con eso. Nadie del gabinete de Calles estaba de acuerdo, porque era volver a imponer al manco. Pero además, todo el mundo sabía que si volvía, no se iba a ir. Si algo ha caracterizado a los gobiernos de México, es que son sofísticos. O sea, utilizan el sofisma como una verdad absoluta, cuando realmente es una verdad relativa, o peor aún, una mentira. Entonces, era evidente que Obregón había prometido que después seguiría Serrano, y que solo serían 4 años más y ya. Pero eso no se lo creía nadie, ni el más bruto de los brutos. Era una tradición decimonónica, y hasta cierto punto del siglo XX, que los presidentes se quedaban y se quedaban y se quedaban y se quedaban y se quedaban. De 1824, que se inauguró la federación con la primera presidencia mexicana, hasta
100 años después, 1927, 1928, ¿cuántos presidentes habían estado únicamente un solo periodo? Por su voluntad. Momentáneamente que yo recuerdo, son dos. Guadalupe Victoria y José Joaquín de Herrera. Todos los demás se quedaban, claro, a muchos los quitaban, los votaban, como por ejemplo, o se levantaban en armas como a Juárez, o como lo votaron como a Lerdo, o como a Porfirio Díaz que lo votaron también. Pero Abelino Carranza se quería quedar. O sea, la idiosincrasia, al menos al principio de la idea no reelectiva, era incómoda para el político mexicano. Quería quedarse. Ese era su sueño dorado, quedarse en la presidencia. Madero no sabemos qué hubiera hecho porque lo mataron. Victoriano Huerta lo derrocaron, pero se iba a quedar. Carranza lo mataron porque se iba a quedar. Y Obregón, ahí quería volver. Y si volviera allá para quedarse, porque de tonto se iba. Entonces toda esta situación hacía que Obregón fuese el enemigo odiado. Pero los enemigos de Obregón eran silenciosos. Obregón tenía todo el mundo en contra, pero todos parecían decir, ah, bravo, viva, hurra, pero no lo querían. Y el que menos lo quería era Morones, y por tanto, Calles. En la política mexicana se da, bueno, yo creo que en todas las políticas se da eso de que, ay, te alabo y te abrazo y mucho beso y mucho abrazo, pero por detrás te estoy diciendo, muérete, perro. Algo así ya había creado Obregón. Quizá Calles por eso no había presentado la iniciativa, de la no reelección. Porque en el fondo Calles no la quería. Y solamente cuando a mitad de su periodo, Obregón le dice qué pasó con eso, Calles se ve forzado, comprometido a hacerlo, pero sin ningunas ganas de que se cumpliera. Porque sabía que se iba a echar encima a todo, pues se echó encima a Serrano, que era militar. Pero no solamente a Serrano, tenemos a la mitad del gabinete, a Luis de León, a Morones, que era el hombre fuerte de Calles, a Melchor Ortega. O sea, estaba demasiado forzado la candidatura de Obregón. Amenazas contra él, amenazas de muerte. Calles que no lo defendía, de hecho una vez Obregón se lo reclama, que Morones habló re mal de él en un evento público, y Calles no lo metió al orden, porque no lo quería. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta esto. En el momento que Obregón queda solo con el camino expedito para la presidencia, porque ya no tenía la oposición, ya la había matado con Serrano, Obregón tenía como enemigos a medio México, y creo que a más de medio México. A los católicos, que veían en él un continuismo de Calles. A los políticos callistas, que veían con él la decapitada de sus aspiraciones políticas para llegar a puestos mejores, o inclusive a la presidencia, como quería Morones. Y a la mayoría del pueblo mexicano, que veía a Obregón como un ser ambicioso y brutal. Entonces se preguntarán ustedes, entonces ¿quién apoyaba a Obregón? ¿Cómo es que estaba en eso? Porque todo era un escenario. Todo era un montaje en donde clásico, aquella famosa obra Entremés Cervantino, como se le llamaba, de Miguel Cervantes, okay. Fuenteovejuna. ¿Quién mató a fulano? Fuenteovejuna. ¿Quién hizo esto? Fuenteovejuna. O sea, era todo. Dice Obregón, pues sí, vamos a trabajar para él, pero desgraciado, maldito hijo de... O sea, había todo eso. Pero no lo querían. No lo querían. Y comentamos la vez pasada que aunque todos lo querían,
y todos lo amenazaban, nadie hacía nada para eso. Se dice que había habido varios atentados, que lo habían intentado matar con un ojal, un alfiler en un baile, cual no se presentó, en fin, muchas cosas. Pero de los más públicos y más registrados en la historia fue el que va a ser un grupo de católicos que ya no soportaba más. ¿Y qué les comenté sus nombres? El ingeniero Luis Segura Vilchis, un ingeniero muy joven, recién egresado, Juan Tirado Arias, Nahum Ruiz, que van a preparar unas bombas, ¿okay?, para tirar a Obregón. Y es lo que vamos a continuar: el atentado a Álvaro Obregón en Chapultepec. Obregón era tan prepotente y, como les digo yo, tanto desprecio deben de tener los gobernantes por el pueblo mexicano, al que en el fondo deben considerar un pueblo bruto, inculto, no sé qué pensarán, porque solamente así se puede entender que a lo largo de la historia el gobernante haya hecho lo que se le pegue a su regalada gana ante un pueblo, como ya les dije, bueno, pero que no se mueve en ese sentido. Entonces, Obregón ya vivía en Chapultepec, descaradamente, la residencia del presidente de la República. Allá vivía, allá despachaba. Ya nadie sabía bien a bien si mandaba Calles o mandaba Obregón, lo cual eso obviamente le quitaba dignidad a Calles y le quitaba poder a Calles, porque la gente hablaba del contubernio Obregón Calles, Obregón Calles, Calles Obregón, Calles Obregón. Entonces había una prepotencia, un descaro, así como hoy un descaro a la corrupción y a la violación de la ley. En esa época lo mismo, nada más que además un descaro a decir me vale. La vergüenza ya se estaba perdiendo. Ese grupo sonorense, que fue un grupo que fue realmente, para muchos autores, fue el creador de la corrupción mexicana, del cual aún no nos desprendemos, y peor aún, como se ha ramificado más. Fueron ellos, entre Obregón y Calles. Entonces Obregón vivía en Chapultepec y de ahí hacía y deshacía. Pero en noviembre, el 13 de noviembre de 1927, había una corrida de toros en la antigua Plaza de Toros de la Ciudad de México, que ya les comenté, que es donde hoy está el centro comercial Palacio de Hierro, Durango. Ahí Obregón siempre iba a las corridas. Él era un fanático de la tauromaquia. Y en esa época creo que toreaba, me parece, que aquel famoso, que se llama Juan Castro, el Soldado, y también Lorenzo Garza, aquellos famosos toreros. Los que saben de tauromaquia, los que les gusta los toros, saben de la historia de la tauromaquia mexicana, sabrán a quiénes me estoy refiriendo. Grandes toreros de esta época, ¿no? Jóvenes en ese entonces, que fueron muy importantes en ese momento. Lorenzo Garza, inclusive hasta Agustín Lara le hizo aquel famoso paso doble llamado novillero. Un domingo en la tarde se tiró al ruedo. En fin, está dedicado a Lorenzo Garza. Entonces, ese domingo el cartel era muy llamativo y Obregón no se lo podía perder. Los que lo pensaban atentar contra él ya habían visto que Obregón, por lo general, cuando iba a la corrida de toros, bajaba a las 2 de la tarde, la corrida a las 3, bajaba a las 2 de la tarde el domingo en su auto con su chofer. Adelante iba un automóvil que lo custodiaba, como sus guaruras por delante y otro auto por detrás. O sea, eran tres. Como era domingo, siempre Chapultepec, como pasa hasta hoy, se llena de familias. Y en esa época se podía, en un momento dado, entrar los autos. O sea, era calle, no era peatonal como es hoy. Todo el área de Chapultepec hoy en día es peatonal. Y eso fue hace, que será 40 años que dejó de serlo. Todavía hasta los años 70 se entraban los automóviles. Entonces, bajarían por la rampa de Chapultepec, por esa rampa, y se dirigirían hacia donde hoy está la Puerta de los Leones, y de ahí saldrían a Reforma, y de ahí agarrarían la calle para ir a la corrida de toros. Pues bien, así estaba planeado todo, y efectivamente
el 13 de noviembre, Chapultepec estaba lleno de gente, de niños, okay, y era la corrida de toros. Luis Segura Vilchis, Juan Tirado Arias y Naún Ruiz se presentan a Chapultepec en su automóvil, se acotan a un lado, donde hoy es peatonal, donde están los los que venden globos, los que venden máscaras, los que venden animalitos, peluches de animales, los fotógrafos que toman fotos, en fin, todo eso, pues sí, fotos, ¿verdad? Y todo eso, se acotan en el lugar donde sabían que bajaría Obregón en su automóvil. Tenían 2 bombas. Y cuando pasara el automóvil de Obregón, pensaban tirárselas. Bueno, y la gente, lamentablemente, el acto terrorista así es. El objetivo está ahí, y si hay alguien pasado en ese momento, pues ¿para qué pasaste? Y efectivamente, a las 12 en punto, los policías empiezan a despejar a la gente, que empiezan a hacer un lado porque iba a bajar el candidato Obregón. Mucha gente curiosa, ahí viene el candidato, o sea, pues, digo, aunque lo odiaba, pero pues vamos a ver el candidato Obregón, ay, fulano y tal. Y efectivamente, 2:10 bajaban, se vio bajar de la rampa el primer automóvil. 3 guaruras que le abrían paso a Obregón en un auto, en un Ford. Atrás venía el auto de Obregón, unos cuantos metros, manejado por su chofer. Obregón venía en el lado del copiloto. Y atrás, en otro auto, venían otros guaruras, otros 3. En total tenía 6 guaruras, 6 adelante y 6 atrás. Rápidamente se ponen de acuerdo. Y Luis Segura Vilchis le dice a Naún, ok, yo tiro el primero, ok, y tú el segundo, Naún, y tú, Juan, ok, aceleras y jalamos, ok, tenemos que llegar a Reforma y de ahí nos perdemos en la gran ciudad. Perfecto. Y en efecto, el automóvil Obregón baja la rampa y agarra el camino para salir hacia Reforma, más o menos donde hoy está la Puerta de los Leones, no más o menos, allá salía, porque repito, no era peatonal. Y ahí, y el auto de Segura Vilchis, ok, quedaba viene siendo a la derecha de Obregón, precisamente donde no tenía el brazo. Okay. El auto pasa junto al estacionado auto. Una vez que pasó el auto de los presuntos asesinos se mueve y se empareja al auto de Obregón para rebasarlo por el lado que no debe rebasarse, o sea, por el lado derecho. Ok, y de ahí sale una mano, que era la de Segura Vilchis, le tira la bomba que le da al guardalodos del auto de Obregón, y fracciones de segundo después, de la parte de atrás de ese mismo auto, sale la segunda mano con la segunda bomba que le da a la ventanilla de Obregón. Y los gritos. Inmediatamente el que manejaba, Juan Tirado Arias, acelera y vámonos. Ok. El auto de Obregón se empieza a incendiar. Y la gente, era un atentado. La gente que estaba por allá, corriendo, nos van a matar a todos. Incendiado el auto, totalmente incendiado. Okay. El auto que venía delante se detiene para ayudar a Obregón y el de atrás se desvía para perseguirlos. Y entonces, mientras los guaruras intentaban apagar el fuego, porque adentro estaba Obregón y el auto se estaba incendiando, el auto de atrás, o sea, los otros 3 guaruras empiezan a perseguir. Empieza una persecución peliculesca hacia el automóvil de Segura Vilchis, que se da cuenta que lo están persiguiendo. O sea, el que manejaba era Juan Tirado. Y como en las películas de Los Intocables, los balazos que tiraban los guaruras hacia ese auto. Obviamente eso no lo tenían planeado, porque no eran asesinos profesionales. Y entonces el pobre Juan Tirado, sigue, le decían los otros, tú sigue, pero tú no te detengas, sigue. Pero los guaruras disparan y uno de los disparos le da a Juan Tirado, ¿ok?, en el hombro, pero la bala sale y se le mete al ojo. Entonces ya no ve Juan Tirado. Entonces, al ya no ver,
pierde el control del automóvil y se estrella en un árbol de la avenida Reforma, más o menos a la altura de donde estaría la Diana. La Diana que ya no está. Bueno, no, sí está, ¿verdad? La que quitaron fue Las Palmas. Bueno, pues entonces, cuando se estrella el auto, Segura y Nahum Ruiz se bajan del automóvil. El otro estaba bañado en sangre, pero detrás venían. Si se quedaban a ayudarlo, caían. Okay. Y entonces, pensando que estaba muerto Juan Tirado, porque cayó sobre la guía y bañado en sangre, cayó. Juan Tirado le dice a Nahum, tú vete por ahí corriendo, ¿a dónde tenemos que separarnos? Vete. Ok. Ni modos, que en paz descanse Juan Tirado, pero no estaba muerto Juan Tirado. Y entonces se van, huyen, corren. Obviamente los guaruras llegan al lugar donde estaba, la gente ya se había amontonado, estaba el automóvil chocado y estaba Juan Tirado, que no estaba muerto. Estaba herido, pero el dolor lo había desmayado. Okay. Y entonces lo agarran vivo. Ahí estaba la cosa, lo agarran vivo. Mientras tanto, Nahum se pierde por las callejuelas de por allá por Reforma y Luis Segura Vilchis tiene una idea, una coartada para que nadie pueda echarle la culpa a él. Si Obregón iba a la corrida de toros, lo mejor era ir a la corrida de toros, que lo vieran. Luis Segura Vilchis era un ingeniero joven, pero conocido en el medio. Y entonces decidió ir para que lo vieran y además, nada más para confirmar que Obregón había muerto. Si Obregón no llegaba, era que estaba muerto, o mínimo estaba herido. Entonces se dirige a la Plaza de Toros. Compra su entrada. Okay. Caminando, vaya, no puede ser. Caminando llega hasta Durango. Metiéndose por calles. Tarda en llegar. Ya había empezado la corrida. Okay. Y cuando entra, ya la Plaza de Toros estaba llena. Okay. Se sienta. Y de repente, como a la media hora que empezaba estaban, creo que en el tercer toro, de repente los aplausos para la gente. Se pone de pie, ¿ok? Y la gente, el juez de plaza, saluda y presenta que se encontraban, como cada domingo, el candidato Álvaro Obregón en la Plaza de Toros. Si fuera una caricatura, Luis Seguro hubiera hecho así. Y se le hubiera caído la quijada al suelo. Unas caricaturas antiguas. No lo podía creer. Obregón estaba vivo y estaba ahí. ¿Y qué pasó? Vamos a ver qué es lo que había pasado. Pues resulta que cuando apagaban el fuego, ya el humo, se oye una que estaba tosiendo aire y se baja por su propio pie del automóvil todo incendiado, Álvaro Obregón. ¿Sabe qué? No le había pasado nada, absolutamente nada. Allá dicen por allá que mala hierba nunca muere. No le había pasado nada a Álvaro Obregón. Solamente un pequeño rasguño y donde tenía el muñón, la parte que quedaba sin brazo, estaba quemada. Y el que sí se había golpeado y tenía no dejaba de salir de sangre en su ceja, era su chofer. Cuando sale, general, ¿está usted bien? Sí, estoy bien, ya va a empezar, que es lo primero que digo, ya va a empezar la corrida, lléveme otra vez a Chapultepec, tengo que cambiar mi traje porque mi traje está muy malo, que no sé qué, no sé cuándo. Okay. Pero ¿cómo? Por favor, llama rápido, porque tengo que cambiar mi traje, tengo que ir a Chapultepec. No pasó nada. Todos asustados. Obregón vuelve a subir a Chapultepec. Calles ya lo sabía que estaba ahí. ¿Qué pasó, Álvaro? Pues pasó esto, me dice. Algún imbécil intentó asesinarme, pero no lo logró, ni lo logrará. Pero Álvaro, ¿cómo vas a hacer? ¿A dónde vas? Pues me vine a cambiar porque se quemó mi traje. Tengo que ir a la corrida. Yo no me pierdo las faenas de Lorenzo Garza ni del soldado. Así que, pero oye, mira, protagonista, solo te sé una cosa. Okay. Encuentra a los culpables. Esa es tu misión. Encuéntralos.
Y eso sí, aplícales el castigo duro. Yo me voy a la corrida, pero confío en que lo encontrarás. Me los encontrarás. Y Obregón se viste y se vuelve a ir a correr. Y por eso es que lo ve Luis Segura Vilchis. Cuando lo ves Segura Vilchis, no lo puede creer. Y como toda la gente, por curiosidad, o porque algunos pues querían que fuera presidente, o por simplemente porque era el de moda, se acercaban a saludarlo. General, pues Luis Segura dijo: me voy a acercar, me tiene que ver para que no vaya a sospechar nada. Se acerca. General, ¿qué tal? Usted es ingeniero, seguramente. Ah, ingeniero, ¿qué tal? Mucho gusto, ingeniero, le dice. Cuéntese con mi voto, general. Claro que sí, desde luego, claro que sí, ingeniero. Vamos a hacer algo bueno. Y le da la mano izquierda, ¿no? Pero le da la mano. Bueno, y así. La investigación de este caso, Calles se le encarga a un jefe de la policía llamado Roberto Cruz. Roberto Cruz era un indio tarahumara que se había pulido un poco, pero era muy una cara así de brusco que tenía. Y le dice Calles: encuentra al culpable, donde lo saques, pero lo encuentras. Hay una ventaja, señor presidente, le dice Roberto Cruz. Agarramos a uno de ellos. Ah, magnífico. ¿Va a hablar o no quiere hablar? Pues háganlo hablar. Necesito quiénes fueron. Seguramente los católicos están detrás de esto. El problema no es contra Obregón, sino contra mí. Quieren desestabilizar mi gobierno y no lo van a lograr. Y entonces, como a Roberto Cruz lo tenían vendado porque tenía un ojo, simplemente le habían vaciado un ojo, ¿okay? Ya no veía nada, le empiezan a torturar más que físicamente, psicológicamente. Averiguan que es casado, que tiene una esposa joven, que tiene un hijo de 3 años, y obviamente llevan a un chiquito para que empiece así: papá, papá, y él, nervioso y sin verlo: ay, hijo, mira, aquí lo tenemos agarrado, ay, ay, lo vamos a matar, le vamos a cortar, los vamos a sacar los ojos como a ti. Dinos quiénes están o tu familia se muere. Y ante esta presión, que yo creo que es justificable, Juan Tirado Arias boquea y habla que lo habían planeado el ingeniero Luis Segura Vilchis, él y Juan Tirado Arias. Pero hay una cosa más. Como agarraron el automóvil, porque chocó el automóvil, revisaron tarjeta de circulación y todo, y la sorpresa que esto a Calles le va a caer de perlas. La tarjeta de circulación decía que era un Ford año 23, estamos hablando del 27, y el nombre o el propietario de ese automóvil, decía la tarjeta de circulación, era Humberto Pro Juárez, el hermano del padre Miguel Agustín Pro Juárez. ¿Y quién era Miguel Agustín Pro Juárez? Un cura jesuita, súper buscado por los esbirros de Morones y de Calles, porque le decían el rey del disfraz. Fue el primer 1000 máscaras antes que el luchador. Se disfrazaba como él solo y en bicicleta andaba por la Ciudad de México y se metía nada menos y nada más que a los centros de trabajo o a los mismos locales sindicales para dar la comunión a los trabajadores, que la mayoría eran católicos, pero que por miedo obedecían a Morones. Entonces, los Morones se enteraba quién es. O sea, se ponía bigote, se lo quitaba, se ponía una gorra, se ponía otra. O sea, era un genio. Entonces, sabían que era Miguel Agustín Pro, pero no lo podían localizar. Porque además tenía muchos amigos y dormía en diferentes casas. En varias casas diferentes. Por lo tanto, inclusive a veces dormía hasta en una de las casas ahí por el Chopo. Las monjas, muchas monjas habían rentado casas
pues ya no abandonadas, pero sí que ya estaban en renta, ya no vivían por allá mucha gente, por la región del Chopo, en la Ciudad de México. Y una de esas casas era donde vivían las monjas de la Madre Conchita. Ya ves, ahí dormía, a veces en casa del padre Jiménez, o a veces en casa de sus hermanos. Tenía unas amigas, el padre Pro, unas señoras ya de edad, unas viejitas, las hermanas Valdés, que le daban de comer. Entonces que las hermanas Valdés vivían en lo que hoy es la zona rosa, ¿okay? En la calle Londres, cerca precisamente donde está hoy en día el Museo de Cera de la Ciudad de México. De hecho, la casa todavía existe, tal y como está. Ustedes pasan por la calle Londres, caminan del Museo de Cera hacia Reforma, van a ver, está el Museo de Cera, está una escuela de música, y hay un montón de edificios, restaurantes, hay un montón de lo que hay en la zona rosa. ¿Okay? Pero hay una casa tipo porfiriano que todavía está en pie, que se ve claramente porque está diferente a las demás. Era la casa de las señoritas Valdés. Y ahí escondían al padre Pro. Entonces no lo podían pescar. Pero entonces ahora que la tarjeta de circulación decía Humberto Pro Juárez y se la presentan como prueba a Calles, aunque no creía, se le abre el cielo. ¿Por qué? Porque era el hermano del padre tan buscado que era el padre Pro. El auto era de él, al menos eso decía la tarjeta de circulación, y por lo tanto era sospechoso de complicidad en el atentado a Obregón. Había que detenerlo, y al detenerlo, el padre tenía que salir de su escondrijo para defender a su hermano, a menos que fuera un hermano totalmente desnaturalizado. Y entonces empiezan las órdenes de aprehensión. Todo fue rápido. Cuando el gobierno quiere algo, cuando no le interesa, como muchas cosas que están pasando en la actualidad, es inútil. Y entonces detiene a Nahum Ruiz, detiene al ingeniero Luis Segura Vilchis, al que inclusive lo van a detener como si fuera, o sea, preguntan por el abogado Luis Segura Vilchis y dicen: no, aquí no hay ningún abogado, soy ingeniero. Muy bien, pues que usted detenido, y se los llevan. Pero cuando detienen, o cuando ya detenidos le informan que saben todo y que el automóvil está a nombre de Humberto Pro, Luis Segura dice: un momentito, en primer lugar, ese auto lo compré yo, pero por la prisa se me olvidó hacer el cambio de propietario. Mucho cuidado con eso. El que compra un auto usado, o sea, de particular a particular, lo primero que hay que hacer es cambiar el propietario y desligar al otro. Porque si no se cambia el propietario y pasa un accidente o pasa algo como este caso, y la tarjeta de circulación sigue estando a nombre del anterior, el anterior es el que tiene que haber una serie de cosas para que demuestre que ya no era de él. Pero aquí no pasó esto, porque Luis Segura no lo hizo. Y además era otra época. Pues entonces él se va a desvivir por deslindar de responsabilidad de Humberto Pro. Él no tuvo nada que ver. Él no sabía para qué lo compré. Yo se lo compré. Yo soy autor, y además de eso, ni Juan Tirado ni Nahum tienen que ver. Yo los involucré en esto. Yo lo planeé. Yo hice las bombas. Yo los involucré. El único culpable soy yo. En realidad, el propio Roberto Cruz llegó a decir posteriormente que Luis Segura Vilchis se comportó como todo un hombre. Se echó la culpa de todo. De todo. Pero eso ya no importaba. El documento estaba ahí. Y había que localizarlos. Y los van a localizar. ¿Por qué? Porque Humberto, cuando sabe que hay una orden de presión contra él, ¿okay?, huye de su casa y se va a refugiar, ¿okay?, a casa de sus padres. Pero la casa ya estaba vigilada por la policía de Roberto Cruz y por el detective Quintana, que era el que los estaba siguiendo. Y por la puerta atrás, él y su hermanito Roberto salen para ir a casa de las señoritas Valdés, donde estaba Miguel Agustín.
Y Miguel Agustín es cuando se entera, ¿cómo que pasó? Sí, pero yo no fui, hermano, yo no fui, yo le vendí esto a Luis Segura. ¿Conoces a Luis Segura? Es un caballero, sí lo conozco, le dice Miguel Agustín. Okay. ¿Y cómo no lo cambió? Estamos en un lío, hermano, pero no te preocupes, aquí estamos seguros. ¿Seguros? No, porque lo siguieron. Porque lo siguieron. Y esa misma noche, okay, golpean la puerta, una de las hermanitas Valdés abre la cortina y le dice, padre, es la policía. Y Miguel Agustín dice, abra la puerta, ya no se comprometa más, abra la puerta. Y los tres hermanos pro, Miguel Agustín, Humberto y Roberto, son detenidos y llevados a la cárcel de la Ciudad de México, a la prisión, donde hoy se encuentra el edificio de la Lotería Nacional, era la inspección de policía. Ahí, donde hoy se encuentra el edificio de la Lotería Nacional, a un lado de la famosa torre modernista del Caballito, muy cerca del Monumento a la Revolución, en el entronque entre Avenida Reforma y Avenida Juárez de la Ciudad de México, para mayores datos. Ese edificio alto, ¿okay? Que un tiempo estuvo ahí, al principio estuvo ahí Televicentro. Bueno, pues ahí los encierran. Ahí los encierran, ¿ok? Y aquí viene la cuestión. Segura Vilchis declara que él, que no tiene nada que ver, que los pro no tienen nada que ver, y mucho menos el padre. No tienen que ver. El otro Roberto tenía 17 años. No tenía nada que ver. Entonces, no tiene ganas, pero ya nada importaba. Calles tenía a los que quería tener, especialmente al que quería tener, al padre pro. Y aquí viene un diálogo que en la entrevista que hace como 40 años le hicieron a Roberto Cruz por aquella editorial, no sé si todavía exista, que se llamaba La Prensa o La Buena Prensa, él narra esto, que ya una vez detenidos todos, que él se presenta ante el presidente Calles y le dice, señor, ya están todos detenidos, los hermanos pro están ahí, ¿qué vamos a hacer con ellos? Porque pues solamente Luis Segura ha confesado. Y entonces que Calles le dice, ese cura Miguel Agustín Pro está preso, sí, ahí está. Y que Calles dice de una manera fría y hasta cierto punto que daba miedo, que parado junto a la silla presidencial, que la que tenía agarrado, Calles le dice, entonces fusílenlos. Y que según Cruz, según Roberto Cruz, años después, claro, cuando declaró esto, que Zapata dice, ¿cómo? ¿Fusilarlos, señor presidente? Sí, fusílenlos. Pero, ¿así? ¿Así nada más? Sin juicio, sin nada, fusilarlos así. Okay. Son civiles. La prensa va a hablar, señor presidente. Necesita un juicio. Y aquí, que Calles le contesta, y voy a permitirme, con el respeto de ustedes, decir, porque esto es una historia, lo que textualmente dijo Calles. ¿Qué juicio? Ni que una chingada. Fusílelos. Y que Cruz, que era militar, se cuadra con sus órdenes, señor presidente. ¿Quién primero? El cura Miguel Agustín Pro. Calles estaba ordenando de manera clara, definitiva, total, verbal y casi pública un asesinato a una persona inocente, y no a una. Al menos los pro no había ni una prueba contra ellos. Y el 25 de noviembre de 1927, ahí en el patio de la antigua inspección de policía, donde está la Lotería Nacional y donde junto a las escalinatas para el segundo piso que se encuentran hoy en día, ese edificio nuevo, hay una placa conmemorativa que dice, en este lugar fusilaron a Miguel Agustín Pro, Luis Segura Vilchis y todos estos. Ahí era el patio, esa parte era el patio donde los fusilaron. Hay que entrar para verlo, ¿no?
Ya, obviamente ya no hay nada igual, solamente la placa que dice que ahí estuvo el lugar. Y sale Miguel Agustín Pro. Lo van a buscar. Miguel Agustín Pro, venga. Él compartía celda con su hermano Humberto. Luis Segura estaba en otra celda con Juan Tirado. Naun Ruiz tenía calentura. Y Roberto, como era menor, lo tenían aparte. Y entonces se les pide, me voy, te dice. Me voy. Pero otro interrogatorio. No te has dado cuenta, Humberto, le dice. Nos van a matar. Pero no pueden matarnos. No nos han hecho un juicio, Miguel Agustín, menos tú. Si tú no tienes nada que ver en esto, yo al menos mi nombre está inodado en esto y lo quiero dejar limpio. Pero tú, te tiene que hacer un juicio. Y cuentan, esa es la biografía del Padre Pro, los jesuitas. El Padre Pro hoy en día es un beato, camino a la santidad, a la canonización, que dijo, tengo un juicio más importante para mí. Nos vemos en el cielo. Reza y ten valor. Se da un abrazo y le dice, en el momento que me descarguen, canten las canciones que sabemos. Se dice que mientras fusilaban al Padre Pro, los presos cantaban aquella canción de Tú reinarás, oh Rey bendito. Otros decían que cantaba la clásica canción cristera, que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere los cielos triunfantes su ley. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. El Padre Pro sale, ya lo esperaba Cruz, era el que iba a dirigir el pelotón. Calles permite que entren fotógrafos, periodistas. Hay muchísimas fotos del momento del fusilamiento de todos ellos, del Padre Pro. Desde el momento que sale de la cárcel, camina toda esa parte de la terraza para llegar hasta el paredón. Hay muchas fotos reales, fotos, porque permitió Calles. Esto quería como que mandar un mensaje de miedo a los católicos. Sale Miguel Agustín Pro, se acerca a uno de los soldados, le ofrece una venda, la rechaza, y se acerca a Cruz y dice, ¿tiene usted alguna última voluntad? Sí, que se me permita unos segundos hincarme a rezar. Adelante. Se arrodilla, hay muchas fotos donde está arrodillado rezando, y cuando termina, se pone de cara al pelotón, viendo al pelotón y a la gente, porque estaba tomando fotos, hay mucha gente llorando, y se oye claramente el preparen armas, apunten. Cuando dicen apunten, el Padre Pro alza sus brazos en cruz y grita con fuerza, ¡viva Cristo Rey! Fuego. Y ahí termina la vida de uno de los primeros mártires mexicanos de la Guerra Cristera. Oficiales, a eso me refiero. Después de él, sacan a Humberto Pro, que debió haber sido terrible que lo pusieran parado junto al cadáver tirado ahí de su hermano, ni lo levantaron. Lo fusilan. De ahí, Luis Segura Vilchis, que podemos ver en su cara que tenía una sonrisa total, sonrisa total. Cuando le preguntan qué deseaba por última voluntad, digo, no tengo ninguna voluntad, nada. Y como una risa irónica, diciendo, van a matar, pero ustedes están perdidos. Lo matan, y luego sale Juan Tirado y Naun Ruiz. Al único al que no fusilan es a Roberto Pro, porque era muy joven y porque su hermana y sus padres lograron que un juez de distrito valiente le concediera un amparo, y fue el único el que vivió para contarlo, y que durante muchos años, inclusive cuando se conmemoraba algo de esto, él salía en la televisión, ya un anciano, diciendo todo lo que él había vivido y cómo fue inocente la muerte de sus hermanos. El entierro del Padre Pro y sus hermanos fue apoteósico. De hecho, tanta gente había que cuando quisieron sacar los ataúdes de la casa para llevarlos al Panteón Español para enterrarlos,
no podían salir los ataúdes porque estaban mucha gente. Y el papá tuvo que salir y le dijo a la gente, por favor, abran paso, paso a los mártires de Cristo. Y el papá empezó a cantar, tú reinarás, oh rey bendito. Y así, entonces la gente se arremolinó. Hay un montón de fotos de la multitud que acompañó al cadáver. Calles mandó a la policía para que con regaderazos se desintegrara y trató de recuperar todas las fotografías para que no salieran en la prensa. Algunas logró quemar, otras no, que son las que existen. El padre fue enterrado en la cripta familiar en el año de en ese año, en 1927. Y cuando el Papa Juan Pablo II en 1988 lo declaró beato, sus restos fueron pasados a la iglesia del Sagrado Corazón que se encuentra en la Ciudad de México. Esto fue un vil asesinato que malquistaba aún más al gobierno de Calles y por ende manchaba lo poco creíble que ya le quedaban a las elecciones de Obregón que vendrían al año siguiente. Pero esto lo veremos la próxima semana. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos el próximo lunes.